Cordial saludos, estimados asistentes. Mucho gusto, mi nombre es Luz Mary Rolón Cantillo. Yo soy profesional de seguridad y salud en el trabajo y soy estudiante de especialización de gestión de proyectos. En esta oportunidad, la idea es sustentarles pues como el proyecto eh, enfocado a la materia de stakeholders, que son los interesados, y en este momento pues la idea es también contarles en qué consiste el proyecto en el cual hemos venido trabajando en el primer semestre de este curso. La idea es proponer el proyecto y aplicar la gestión de los interesados al proyecto aplicado, en el cual estamos implementando un sistema de cuidado y gestión para garantizar la seguridad de los niños, de los pacientes, que en este caso son los niños, en los hospitales de la ciudad de Medellín, ya que se ha visto afectado el tema del cuidado de los niños al interior de las instalaciones de la institución o de las instituciones hospitalarias, puesto que ha incrementado el número de robos de estos neonatos en el momento en que se encuentran en cuidados después de haber sido pues dados a luz por parte de su madre. La idea es contarles acerca de la información general del proyecto, la cual contiene un acta de constitución y es la información del proyecto como tal, donde va incluido el tema de interesados, donde va incluido el enfoque general del proyecto, quiénes son, cuál es el cronograma, quiénes son las autoridades responsables y todos esos aspectos generales en cuanto al proyecto como tal. Luego viene el propósito y la justificación del proyecto, que es precisamente disminuir las cifras de robo de los neonatos en los centros hospitalarios, los cuales también estos robos aportan al tráfico de bebés, incluso la venta de órganos, que se ha incrementado a nivel mundial y que en su medida este robo de forma local en la ciudad o en el distrito de Medellín va aportando a esas cifras mundiales de trata de personas, de trata de bebés. En la descripción de proyectos y entregables está el acta de constitución, está una serie de documentaciones seguida de esta, donde también se identifica el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de interesados, el plan de gestión de las tecnologías de la comunicación o las comunicaciones del proyecto, quienes están involucrados dentro de este proceso, y los requerimientos del proceso como tal. También tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance y los objetivos? Es precisamente diseñar y entregarles a estas instituciones todo el tema de unos dispositivos RFID para que puedan ser detectados los bebés dentro del el recinto hospitalario, y en el momento en que alguien intente sacar a alguno de los neonatos que están al interior de la institución, pueda ser identificado automáticamente y en tiempo real, y se tomarán todas las medidas pertinentes frente a cada caso presentado. El alcance va dirigido pues a las unidades hospitalarias de la ciudad de Medellín, con el fin de fortalecer el esquema de seguridad de estas instituciones y disminuir, como les había contado anteriormente, todas las cifras de robo o pérdida de los bebés dentro de la institución. El proyecto cuenta con un cronograma donde está estipulado quiénes son los interesados, cuál es el rol de cada interesado, cuál es el rol de cada persona dentro del proyecto, y también acá van a ver los tiempos establecidos por etapas, en las etapas en las que vamos a estar ejecutando el proyecto, una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa final del proyecto, y cuáles son los roles importantes dentro de todas estas etapas. Adicional también vamos a tener el entregable de costos y presupuestos, cuál fue el presupuesto que se planeó para la ejecución del proyecto, pero también vamos a identificar y vamos a conocer
cuál es el coste real de la ejecución del proyecto, si estamos por debajo, si estamos alineados con la proyección inicial o si por ende se sobrecosteó o se sobrepasó el costo definido inicialmente para la aplicación de este proyecto. Las premisas y restricciones del proyecto también es importante tenerlas en cuenta dentro de la formulación real, y los riesgos iniciales de alto nivel que pueden afectar la formulación y la ejecución del proyecto. La idea es que se conozcan la identificación de los stakeholders y las partes interesadas e involucradas dentro del proyecto y los niveles de autoridad. En este momento pues hay un esquema del nivel de responsabilidades de los involucrados dentro del proyecto y cuáles son esos entregables versus esas responsabilidades definidas, dentro de las que están las que ya había mencionado anteriormente: acta de constitución del proyecto, la recopilación de requisitos, el equipo de trabajo del proyecto, que va a ser que ahí está incluido el director del proyecto, los ejecutores del proyecto, profesionales del proyecto, gerente de la institución, la alcaldía de Medellín, que es la inicialmente interesada y la que está aportando en su gran mayoría pues el presupuesto para la ejecución de este proyecto, y ya los profesionales como tal de las áreas de la salud que están dentro de la ejecución del proyecto, como conocer el proceso interno de la atención a estos pacientes que son los neonatos, y la idea es pues también involucrarlos para conocer cuál es la necesidad propia, en la cual, perdón, se conoció la necesidad propia de la ejecución de este proyecto, para qué y el por qué, y de ahí es donde se vinculan y siempre han estado monitoreando y orientando de acuerdo a la necesidad planteada frente a la ejecución del proyecto en mención. El ciclo de vida del proyecto también se tiene en cuenta, donde hay un desarrollo, como les contaba, hay una implementación y una configuración de todo el sistema RFID, se realizan las pruebas. También es importante que después de la ejecución e implementación, después de la ejecución y el planteamiento del proyecto se realicen unas pruebas de ese sistema ya instalado para verificar la efectividad, y estas pruebas van en un lapso de 5 meses posterior al cierre del proyecto, donde se vincula también el tema de todo el tema de garantías frente a la instalación por parte del proveedor. Se ejecuta una capacitación a todo el personal que está dentro de este proyecto, y una capacitación técnica a todas esas personas que están involucradas desde lo técnico en el sistema como tal. Entonces, cómo funciona el sistema, cómo se activa, cómo se le hace un stop, cómo se realiza la revisión en cuanto al sistema de alarmas y monitoreos dentro de una activación por un eventual o un presunto robo de niños. Entonces la idea es pues como detectar todos esos estas novedades durante ese tiempo de pruebas. Y también en la capacitación darle esas competencias a los técnicos y al personal que va a estar ahí de lleno ya cuando se entregue el producto final. Y la salida en vivo, es decir, ya el proyecto finalizó, ya tenemos un producto final, ahora sí, entregárselo al cliente y sacarlo en vivo a darlo a conocer para que todas las partes involucradas empiecen a actuar en la medida del desarrollo de este producto final entregado. Ya pues el tema de el plan de gestión de cambios, en el caso pues de que se tenga que realizar un cambio, también se debe dejar documentado frente a la ejecución del proyecto, lo cual va a garantizar de que sea eficaz todo el proceso, y adicional va a dar las armas para que podamos seguir haciendo un proceso de mejora continua en la entrega del proyecto y en la aplicación del mismo en todas las unidades hospitalarias en la ciudad.
También dentro del proyecto, como les mencionaba anteriormente, está involucrado todo el tema de gestión de recursos. Dentro del el programa o el plan de gestión de recursos se involucra todo el tema de recursos económicos o costos. Ahí es donde va inmerso el presupuesto inicial del cual les hablaba. Va inmerso el tema de calidad del producto final más que el proyecto, porque el proyecto pues es la inmersión de un producto, y acá se revisaría en la gestión del recurso cuál es la calidad de ese producto final que se entregaría. Dentro de ese plan de gestión de recursos igual también se tienen en cuenta las premisas y las restricciones, que son las que también dan un pool dentro para poder aterrizar todo lo que es el plan de gestión del proyecto, incluido ese pequeño enlace pues de lo que es la gestión de los recursos. Ahí van también las configuraciones técnicas, los recursos humanos muy importantes, porque si no hay personas que ejecuten el proyecto, pues el proyecto no va a tener un impacto, o simplemente no existiera un proyecto sin las personas. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que todas los puntos y todos los pasos y las fases y las etapas, como quieran pues como identificarlo, son importantes dentro de un proyecto, sin que ninguna de estas, o con solo alguna que deje de tenerse en cuenta dentro de un proyecto, el proyecto no puede ser tan eficaz. Entonces es importante tener en cuenta que todas son completamente importantes dentro del desarrollo y la ejecución de un proyecto. El diseño de la evaluación de una herramienta para evaluación del personal. Esto va enfocado a las personas ejecutoras del proyecto, entonces ahí donde se involucra al director del proyecto, al líder de proyecto, al líder de tecnología, a el jefe de activos fijos y todo el personal pues que está apalancando la ejecución de ese proyecto. El plan de desarrollo y habilidades del equipo es importante, y eso se engrana con una partecita que estaba mencionando en las páginas anteriores, o en los puntos anteriores por aclarar, que era el tema de capacitación. Cuando les mencionaba el tema de capacitar de forma técnica en utilizar el dispositivo, utilizar los dispositivos, cuándo activarlos y cuándo no, cuándo se activara la alarma o la alerta de un presunto robo de bebés. Entonces acá se involucra ese como un punto en el plan de desarrollo de habilidades del equipo. Sin embargo, no solamente sería ese el tema de capacitación para todos los ejecutores del proyecto. De acuerdo a los roles y responsabilidades dentro de cada uno de las personas que desarrollan este proyecto, así va a haber un tema específico para cada grupo de interés dentro de estos responsables. Entre estos pueden haber técnicas de comunicación efectiva, asertiva, trabajo en equipo, que pueden ser de forma general, pero hay unos que ya tienen la habilidad desarrollada, y por ende va a ser enfocado a esas personas que no tienen esa habilidad desarrollada. También gestión de las comunicaciones, trabajo en equipo, ya se los mencioné. Habilidades blandas, es importante también tener en cuenta que no todas las personas desarrollamos al mismo tiempo las habilidades blandas. Entonces es importante identificar qué tipo de habilidades blandas existen, y aparte de las que existen, cuáles son las que necesita el equipo para poder desarrollarse y poder aplicar y generar un diseño, una ejecución y una evaluación del proyecto de forma eficaz y eficiente, y entregar un producto final a satisfacción del cliente. Entonces, dentro de este plan de gestión de recursos es importante dar un músculo, dar una fuerza a el equipo de trabajo, que son los recursos humanos, que también si las personas, pues, si nosotros las personas no existiéramos en todo lo que hay, tampoco nada tuviera sentido. Entonces sería uno de los puntos.
Y por último estaría el plan de gestión de las comunicaciones, que fue diseñado para que todos los involucrados en el proyecto tengan acceso a las fases, desde el inicio hasta el final del proyecto, cómo se desarrolló el proyecto. Van a tener acceso los directores desde el primer interesado del proyecto, la alcaldía, el gerente de los gerentes de los hospitales, de cada uno de los hospitales donde se aplique el proyecto, los directores del proyecto o el director del proyecto que se ejecute pues en las diferentes unidades hospitalarias. Van a estar los líderes de proyectos, los líderes de tecnologías de información, los jefes de las áreas asistenciales de neonatos y el público en general. Para cada uno de estos interesados va a haber también un enlace, por decirlo así, un enlace específico para poder identificar y para poder conocer la comunicación frente al proyecto. Entonces, a algunos les aplicarán todas las características y todas las formas de comunicación, todos los canales de comunicación, y a otros, por ser a veces una información sensible e interinstitucional, solamente se les permitirá identificar y acceder a cierta información puntual específica, no a la información ya más privada, por decirlo así, de la institución, por ser una información sensible. Entonces, dentro de este plan de comunicaciones se incluye todo el proyecto. Ahí es donde vamos a ir publicando, como les decía anteriormente, todas las fases del proyecto a las personas interesadas. Entonces, como vemos acá, esta es la página web donde se creó una información frente a este proyecto, y la idea es comunicarla a esas personas interesadas. En su mayoría tendrían información todas las personas involucradas. Frente a este plan de comunicaciones, dentro de ese pool del plan de comunicaciones se hizo un análisis DAFO, donde se identifican las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas y oportunidades, de la aplicación de este sistema de información y este plan de gestión de comunicaciones. La idea es pues poder llegar a todas esas partes interesadas de forma eficiente y que, de acuerdo a su rol, se dé respuesta a lo que necesitan saber y se necesita sea comunicado por medio de los canales implementados para que llegue a cada persona. Dentro de este plan de comunicación, yo me regreso por acá. No me deja regresar, pero bueno. Dentro de ese plan de comunicación es importante entonces identificar que vamos a tener videoconferencias, vamos a tener chat, vamos a tener webconference, vamos a tener podcast, vamos a tener plantillas de informes, donde cada persona, de acuerdo al rol, como les vengo mencionando, va a tener la oportunidad de acceder a toda esa información y documentarse e informarse acerca de todo este tema de la gestión del proyecto que venimos ejecutando para las entidades hospitalarias con el fin de implementar sistemas RFID y prevenir el robo de bebés en estas unidades asistenciales. Dentro del modelo de comunicación que se tuvo en cuenta precisamente las fuentes de información, siempre en un plan de comunicaciones o simplemente, si lo vemos de la manera más sencilla, desde la historia de la humanidad, desde que nacemos o desde que empezamos a hablar, incluso sin hablar verbalmente, con nuestras madres y las madres con los hijos ya empiezan un canal de comunicación, bien sea verbal o por gestos o por señas. Los bebés aprenden o los bebés se comunican por medio de señas, por medio de gestos, porque no saben hablar. Entonces, desde aquí parte la comunicación, donde hay un emisor y donde hay un receptor. Un mensaje vendrían siendo las señas, el sonido verbal, por medio de escritos. Entonces, acá se tiene en cuenta
que existe precisamente ese mensaje, ese transmisor, ese emisor, ese receptor, y que se transmite esa comunicación, esa información por medio de señales y comunicación auditiva, que es la fuente de ruido, es la fuente del sonido que emitimos en cada letra, en cada frase, en cada palabra, y ese destino al que queremos que llegue, que es ese receptor y que entienda lo que queremos comunicar a través de este plan de comunicaciones. En eso pues que se refiere pues como tal el plan de comunicaciones en general. Y acá pues para concluir, identificamos pues que en el plan de proyectos es importante aplicar todas las etapas que hemos venido trabajando durante el transcurso del semestre, ya que esto nos ayuda a apropiarnos y sumergirnos dentro del plan de gestión de proyectos y la gestión de interesados, para poder hacer que el proyecto marche a cabalidad, para que el proyecto sea eficiente y podamos tener unos roles definidos donde queremos llegar a cada uno de los participantes, a cada uno de los interesados del proyecto, de una forma más fácil, de una forma eficaz, donde cada uno aporte sus conocimientos, su tecnicidad, su experiencia, y podamos en equipo trabajar y formar un entregable, formar un producto final que el cliente o el consumidor necesariamente debe quedar satisfecho con ese entregable final. Entonces, la idea es que les pueda servir esta explicación. La idea es que si tienen alguna sugerencia o alguna inquietud frente al tema, no duden en comunicarme para que así resolvamos en nuestro chat las dudas e inquietudes. Recuerden que podemos hablar por el chat de la página de la gestión de proyectos, donde ahí vamos a ir llenando información de acuerdo a todas las quejas, reclamos, PQR y toda la información que se derive del chat, porque es uno de los canales de comunicación que tenemos activos para esta gestión de este proyecto concluido hasta el momento. Muchas gracias, feliz día, que estén muy bien.